7:02 y empezamos nuestra transmisión de hoy, viernes 20 de noviembre. Wow, el tiempo pasa súper rápido. Qué rico. Yo amo que el tiempo transcurra porque podemos ver al Señor soberano sobre estos tiempos, sobre siempre, sobre todos los tiempos. Qué rico. Vamos a estar un minutico esperando a que se conecten las personas que el Señor ha puesto en su corazón conectarse. Le doy gracias a Dios hoy por la compañía que tenemos. Es un privilegio poder compartir con las personas cuando el Señor nos permite que vengan a nuestra casa. Qué bendición poder seguir congregándonos de manera sabia y prudente y usar estos medios como una herramienta de comunión. Pero es que es tan impersonal. Yo pienso que no, porque detrás de esa cámara está alguien que los ama. Esta familia los ama, esta familia está trabajando y pegaditos del Señor para escuchar su voz y llevarles su palabra, llevarles su mensaje. Y yo sé que del lado de allá de las pantallas hay personas que también nos aman, hay personas que este ministerio ha impactado sus vidas y ha cambiado muchas cosas y les ha permitido ver la mano de Dios obrando al interior de sus corazones. Así que no creo que Facebook sea impersonal. Yo creo que cada herramienta que tenemos en las manos del que las usa está si es productivo o improductivo. No es fácil hacerlos en vivo, no es fácil sentarse y empezar, pero lo hacemos porque sabemos que el Señor nos ha dado celo por su palabra, nos ha dado amor por los creyentes y nos ha dado compasión por los perdidos. Así que mientras que sigamos en este mundo cruel, vamos a seguir haciendo en vivos, vamos a seguir abriendo nuestra casa, donde estemos siempre vamos a estar dispuestos a compartirles del Señor. No tenemos otro mensaje sino de aquel crucificado y resucitado que es Jesús de Nazaret. Les damos la bienvenida, Claudia, bienvenida, Vani, bienvenidos a todos. Qué rico volvernos a conectar. Espero que sea una bendición este mensaje, que llegue con el poder del Espíritu Santo para transformar tu corazón, para que traiga visión a tu vida, que te permita ver las cosas que están pasando alrededor de tu vida, no desde esos ojos naturales que tal vez traigan desilusión, te traigan queja, temor, sino que el Señor permita que sean abiertos tus ojos espirituales. Que sean abiertos tus ojos espirituales para que puedas ver tus circunstancias desde otra perspectiva. Mi esposo me dice que ¿qué es lo que me dice? Que invite para Amazing Grace. No, que les digas cómo entrar. Que para poder entrar a ver el en vivo, si vas a nuestra página de Facebook, Amazing Grace Hispanic Ministries, ahí vas a poder verlo. Escribe eso a Jimena por WhatsApp, okay. A Guillón. Aquí tengo que... Denme un segundo. Yo sin gafas no veo nada. Espero que haya hecho bien. Ok, quería compartirles algo que meditaba esta semana a raíz de lo que ha pasado con el huracán Iota. Primero pasó el huracán, ¿cuál era? Eta. Y ahora Iota, y mi madre dice Iota, que viene. No, tremendo, a mí me parece eso tremendo, porque ahí sí que es cierto, solo Dios tiene el poder de calmar la tempestad, solo Dios tiene el poder de, a pesar de que las lluvias y los mares se desborden, poder traer esperanza y provisión para poder volver a reconstruir. Creo que tanto Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia en la parte de San Andrés y Providencia están en un tiempo donde van a ver la gloria de Dios. Van a ver la gloria en sostenerlos, en proveerles para reconstruir, porque definitivamente fue terrible. Providencia es una isla absolutamente divina, San Andrés es espectacular y de Providencia creo que no quedó sino el nombre.
Y era tremendo porque yo escuchaba en la emisora una de los sobrevivientes del huracán y decía que ellos se habían resguardado en el bar del hotel donde estaban, que era la única parte que tenía construcción de cemento, porque en la isla, en esas islas, las construcciones son ¿de qué serán? Madera y paja. De madera, paja, de esto que, como dice la palabra de Dios, si no construye sobre la roca, vienen los vientos y chao, se la llevó. Los que construyen sobre la arena se la llevan. Pero yo miraba esto y miraba la situación del mundo. Mira, para los huracanes existe ahora tanta tecnología. ¿Qué pasó? En la pata de tu silla. ¿Qué pasó? Un momento. Ay, eso ya pasaba de todo. Ok. Para mirar la trayectoria, mirar la intensidad, mirar todo esto que producen los huracanes, ahora hay tanta tecnología, hasta hay aviones cazahuracanes que se meten dentro del ojo del huracán y miran de qué intensidad son los vientos, por dónde van las rutas. Eso es mejor que un GPS, es increíble. Y esa es la responsabilidad de los científicos para poder traerles bienestar a las personas de tal manera que se puedan preparar. Pero hay otra cosa en la responsabilidad de la comunicación, no solamente del que la da, sino del que la recibe. Si tú no estás atento a las noticias, si tú no te preparas, pues obviamente va a llegar esa tragedia y te va a dar de cara y te va a dejar en la inmunda porque no estuviste preparado. Resulta que estos isleños, eso era como el lobo, ya viene el lobo, y nunca venía el lobo, hasta que cuando vino el lobo, pues no le pararon bolas y tenga que el lobo se comió toda la manada. Así le pasó a San Andrés y Providencia, porque muchas veces dicen va a pasar un huracán, pero no pasa nada, son unos vientos, una lluvia, y no pasa nada. Este huracán, el último, desde la semana anterior estaba pronosticado a que su ruta implicaba pasar por San Andrés y Providencia. Y era tan tremendo que el día que pasó, hubo vuelos de Bogotá, de Cartagena, de Cali, de todo lado, que llegaron con turistas ese mismo día sin ni siquiera saber a lo que se iban a enfrentar. Bueno, nosotros aquí que vivimos en Florida y sabemos que entre junio y noviembre es la temporada de huracanes, algo que nosotros siempre estamos pendientes es del clima y cuál es la trayectoria de los huracanes, y ya estamos requete preparados. Aquí están guardados los shorts, ya mucha gente pone sus vidrios, sus contraventanas para que no se vea como una cueva con esos shorts de metal. Ya estamos preparados porque estamos acostumbrados a que esto puede suceder, puede que no, puede que sí, pero mientras que caben las posibilidades de lo que pueda pasar, es mejor estar preparados. Y resulta que San Andrés y Providencia no estaban preparados. Había solo un lugar en este hotel, en la parte del sótano, que estaba construida como con concreto, donde pudieron resguardarse esos huéspedes del hotel para que el huracán pasara. Y ella decía que salieron, no inmediatamente pasó el huracán, sino varias horas después de que la lluvia cesó, y cuando salieron y vieron esto era apocalíptico, destrucción total, la gente sin nada, con esa angustia. Pero yo pensaba en estos tiempos, wow, estos tiempos son como ese pronóstico de huracanes. Es que no nos estamos dando cuenta que hay discordias, pleitos, movimientos telúricos, cambio climatológico. O sea, hay tantas señales que el problema no es que no haya señales, sino que la humanidad no se ha conectado y no está preparada para buscar el refugio, porque de que viene un huracán sobre esta humanidad, viene. El problema es dónde vas a estar tú mientras pasa el ojo, mientras pasa la tormenta, mientras pasan las ondas que traen la lluvia. ¿Dónde está tu refugio? ¿Cuál es tu refugio seguro? Esperando lo que se ve que se viene, porque es que es tan evidente, es tan evidente. Todos hablamos del principio de dolores o de las señales del fin. Las señales del fin se vienen dando desde que Jesucristo resucitó. O sea, los tiempos finales no son estos, los tiempos finales se están dando desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra, hizo su obra, murió y resucitó.
Y tan es así que en la carta de Tesalonicenses, Pablo los insta a los tesalonicenses y les dice, a ver, mijitos, yo sé que el Señor viene. ¿Saben una cosa que me impactaba al mirar esto? Era que la predicación de los apóstoles apuntaba desde el principio a la segunda venida de Cristo. ¡Qué tremendo! Antes de que la predicación apuntara a solucionarle a sus creyentes la vida aquí en la tierra, los apóstoles lo primero que predicaban era el Cristo resucitado que prometió que iba a volver. Tanto era ese énfasis a la segunda venida de Cristo que dice que en Tesalónica los creyentes empezaron a vender sus cosas, empezaron a quedarse quietos, a no trabajar porque el Señor ya venía. Ya viene el Señor. ¿Y saben qué les dijo Pablo? Hey, levántense porque no sabemos, yo sé que el Señor vuelve, lo que no sabemos es cuándo, así que pónganse a trabajar, no sean perezosos y no sean carga para nadie, porque el Señor cuando va a venir, nadie sabe ni el momento ni la hora, pero tenemos tantas señales durante todos estos siglos de que estamos próximos a su venida, que el problema no es que el Señor vuelva y esto se vuelva como un huracán, porque yo me imagino que lo más doloroso no va a ser la destrucción, sino lo más doloroso va a ser aquellos que creyeron que habían creído en Cristo y se quedaron porque realmente no creyeron, porque se fueron a un refugio diferente. Tal vez ese refugio es la religión, tal vez ese refugio es un templo, tal vez ese refugio es un ministerio, tal vez ese refugio es lo que tú crees que es tu llamado. Pero el único refugio seguro se llama Jesucristo. Así que, mis amados, tenemos que estar atentos, no solamente al pronóstico de los tiempos que estamos viviendo, sino al lugar donde vamos a refugiarnos. Wow, eso me parece tremendo. Tremendo, porque si tú no tienes claro que Él te guarda bajo sus alas, que estás al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, te aseguro que tu vida debe ser un caos tratando de defender lo indefendible, tratando de superar lo insuperable, tratando de, ¿cómo se dice?, de poner en la vida de otros lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Así que, iglesia querida, hermanos en Cristo, sepan discernir los tiempos, porque vivimos tiempos muy difíciles, donde la batalla es del Señor y nosotros tenemos que estar guardados como en aquella arca donde el Señor guardó a Noé y a su familia para preservarla del diluvio. ¿Sabes qué? Esa arca se llama iglesia. Entonces todo esto que hemos venido trabajando en estos subprogramas de En Vivo con Mimi apunta a eso, a la iglesia. Yo creo que todos sabemos algo de Jesús, todos amamos a Jesús, todos queremos seguir a Jesús, pero te has puesto a pensar en tu responsabilidad como cuerpo de Cristo, en la construcción de esa iglesia por la cual el Señor va a venir. Vamos a orar y empezar nuestro estudio de hoy. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche maravillosa, Señor, en la que tú nos haces una invitación para escudriñar tu palabra. Hoy venimos delante de ti con un corazón humilde a decirte, Padre, revélanos tu palabra, déjanos hoy entender tu verdad, Señor. Derriba todo argumento de mentira que en nuestra religión o influencia, Señor, diferente a la de tu Espíritu, se ha levantado en nuestro corazón. Hoy queremos, Señor Dios mío, dar un paso más en la madurez en ti, Señor Dios mío. Queremos hoy, Padre Santo, que a través de tu palabra nuestra mente sea transformada y podamos pensar con la mente de Cristo. Oro en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, para que nuestros ojos sean abiertos para ver, Señor, el futuro con esperanza. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que mi corazón sea ese templo santo donde tú habitas, Señor, de donde emana la vida, Señor, de donde yo me puedo fiar segura en mi corazón, Señor, porque tú lo has transformado y me has dado un nuevo corazón. Toma control de mis palabras y úsame, Señor, como instrumento tuyo de verdad, de poder, de salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mis queridos, estamos en un tiempo que definitivamente que como iglesia debemos madurar. Hace 8 días estábamos hablando del capítulo 2 de Efesios
el capítulo 2 de Efesios, en el capítulo 2, versículo 19 al 22, donde hablaba, así que ahora ustedes, los gentiles, hablaba del así que ahora, o sea, hubo un antes y un después. Eso el Señor quiere que lo tengamos claro. En nuestra vida hay un antes y un después. Y aquí Pablo estaba hablándole a los gentiles, les decía, así que antes ustedes eran ¿qué? Rechazados, eran oprobio, no pertenecían a la familia de Dios, pero ahora Él hizo un cambio, ahora ellos pertenecen. Por eso es tan bonito recibir a una persona en la iglesia, porque no es la iglesia la que ha salvado a esa persona. El que ha llegado a la iglesia es el que ha sido tocado por el Espíritu Santo y ha podido reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Muchos creemos que debemos predicar que la gente venga a la iglesia, y estamos equivocados. Nosotros tenemos que predicar que la gente venga a Cristo. Esa es la diferencia entre tener una iglesia llena de espectadores, llenando una membresía, a tener una iglesia de hijos adoptados por Dios. Porque cuando una iglesia está llena solo de membresía, ni siquiera se conocen entre las personas. Ni siquiera se valoran entre las personas. Simplemente llenamos un culto de domingo que lleve a tu conciencia a estar en paz hasta el otro domingo, que creas llenarte un poquito de Dios para soportar la semana. Pero ¿sabes qué? Una iglesia es aquella que vive como lo que Dios dijo que debía ser una iglesia, como hermanos, creyentes, siervos, mayordomos y gobernantes de un reino que no es de este mundo. Cuando nosotros como iglesia entendemos esa verdad, vamos a trascender de este mundo caído y en caos, donde aún la iglesia siente temor por lo que viene, a tener una mentalidad como la que debemos tener por encima de las circunstancias que rodean el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en eso me parecía tremendo hoy una reflexión que escuchaba y decía, ¿el sistema del mundo te trastorna? ¿Te trastorna el sistema del mundo? Y habla, espérate que la tengo que encontrar y la tengo que compartir, que me pareció muy edificante. Mira esta frase, que creo que nos debería llevar a meditar. Dios no está asustado por lo que pasa en las naciones. ¿Y tú? ¿Te asusta? ¿Sientes temor porque llegue uno a la presidencia o llegue otro? ¿Sientes temor por lo que la misma palabra de Dios ha profetizado siglos atrás? Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la que nos hace ver no el mundo, sino el reino. Y vuelvo y les hablo del mundo, no como el globo terráqueo, sino el mundo en la influencia política, en la influencia teológica, en la influencia filosófica. El mundo habla de aquello que está caído, y nosotros ya no somos del mundo. Aunque vivamos en el mundo, no somos del mundo. Entonces no podemos ver de la misma manera que ve el mundo estos acontecimientos. ¿Ven? Tenemos que ser transformados, y eso significa que tenemos que madurar. Usted no le puede explicar a un niño cosas que no va a entender. Un niño tiene una capacidad limitada por su edad y su conocimiento para comprender. Un niño de 3 años no va a entender cuál es la ley de la gravedad solamente porque se la hay que repetírsela. Él sabe que si esto lo boto se cae, y repitiéndolo y repitiendo, esa es la ley de la gravedad, esa es la ley de la gravedad, esa es la ley de la gravedad. Cuando esté en tercero de primaria, en 6º grado, yo no sé cuándo se va a acordar. Cuando las cosas se caen, eso era por la ley de la gravedad. Hay cosas que son intuitivas, pero hay cosas que se entienden a través de que vas creciendo en el conocimiento. El problema de ser la iglesia parte del mundo y no parte del reino, que es una iglesia completamente diferente. Una iglesia parte del mundo actuará como actúa el mundo, pero una iglesia que entiende que hace parte de un reino diferente al del mundo actuará en la medida del poder de aquel que reina en ese reino. ¿Quién reina en nuestro reino? ¿Trump? ¿Biden?
el nuevo orden mundial, no, gobierna el Señor. Entonces, aunque la tierra sea conmovida, no temeré mal alguno. Pero eso lo puede uno decir de dientes para afuera si solo ha aprendido Biblia, mi amorcito, y sabe solo versículos bíblicos, pero lo puede decir con fortaleza. Y aún puedes cerrar sus labios en muchas ocasiones y ver que Dios actúe sin necesidad de que tus labios hablen. Porque a veces hablamos de la necedad de nuestro corazón y no de la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Porque para el carnal todo es carnal, pero para el espiritual todo lo discierne en el Espíritu. Y es tan tremenda esa palabra que dice que el espiritual no será juzgado por nadie. Oh my goodness. Entonces, mis queridos, yo sí pienso que estamos en un tiempo en que si te ha dado pereza madurar, en que si te ha dado pereza crecer, pero ¿cómo que no he crecido? Yo ahora soy un siervazo, ahora estoy súper comprometido, ahora oro más, ahora ya me congrego. No, ahora yo siento como una cosita con el Señor, siento que esto no es de sentimiento, esto no es de emociones. Y escribía, no basta con que leas la Biblia, no basta con que ores y ores y ores y ores, porque uno tiene gente que ora y ora divino, pero sus vidas son un desastre. Siempre me acuerdo de aquel ejemplo de una señora que ora, pero creo que hasta por orar perdió el marido porque lo abandonó. Paradójico. No basta con que leas la Biblia, no basta con que ores, es necesario crecer. Miren, cuando un niño es pequeño y se disfraza de grande se ve hasta cute, se ve lindo, no dice, ay, tan bello con los zapatos de la mamá, ay, pero mira, habla como un grande. Pero no hay nada más horrible que ver a un adulto actuando como un bebé. Eso sí que es feo. Uno nunca puede ver la madurez de una persona en su totalidad, porque el único que conoce el corazón y la mente es el Señor. Pero a veces es tan evidente la inmadurez en las personas, tan evidente. Mira, una de las inmadureces más grandes que tiene el hombre cuando toma decisiones es separarse. Cuando una pareja se separa, cuando una pareja se abandona con el deseo de encontrar en otra algo mejor, se va a dar contra el suelo, porque tal vez la persona tenga algo mejor, pero tú sigues siendo igual. Y lo que ha cambiado es tu pareja, ¿me entiendes? Muchas personas creen que crecer y cambiar es mudarse de país, mudarse de barrio donde nadie lo conozca y empezar una vida normal. Una vida, exactamente vas a tener eso. La misma vida normal que tuviste en Florida la vas a tener en Kazajistán o la vas a tener en Colombia. La misma vida normal que tuviste con Paola la vas a tener con Juliana. Porque eres tú el que marca la diferencia en tu vida. Tú no puedes cambiar a otra persona, pero tú tienes toda la bendición, si eres cristiano, de dejar que Cristo ve en ti y te transforme a ti. Y en la medida que te transforma a ti, todo va a ser transformado a tu alrededor. Así que, mi querido, crecer duele, pero no crecer va a doler más. Crecer duele. O si no, pregúntemelo a mí, que ya voy para vieja. Y como los niños apenas están creciendo, me duele el brazo, le está creciendo, le duele la rodilla, le está creciendo. A mí ya me creces de otro lado, ¿no? Pero también duele. Duele, crecer duele, pero es necesario. Y por eso hace 8 días hablamos sobre los 4 impedimentos para crecer. Y hoy los voy a enfocar desde la palabra en Romanos, porque creo que nos va a ayudar a discernir y aclarar y a vernos en un espejo lo que tenemos. Porque algo que no te va a permitir crecer es no hacerte como un examen personal. Negarte a enfrentar tu problema, negarte a enfrentar tu realidad, no va a hacer que crezcas. Eso es como cuando uno ve el tablero del carro que le dice cambio de aceite, cambio de aceite, cambio de aceite, ilumina, ilumina. Ignorarlo no va a hacer que eso se cambie por sí solo. Muy seguramente lo que va a hacer es que se funda el motor, ¿cierto? El carro no te va a decir, por favor, llévame al ¿cómo se llama? Al taller. Pero el día que no te vuelva a prender ese carro, lo que te va a doler no haberle hecho caso a ese bombillito. Hay dolor. Y así es la vida de uno. Hay muchas cosas que se te van a alumbrar en la vida,
con tus hijos, con tu esposo, en tu espejo, que se van a brillar en un momento, pero si tú no la confrontas y no trabajas para crecer en esas áreas de tu vida, se te va a fundir el matrimonio, se te van a perder tus hijos, te va a dar un cáncer en medio del estrés y la fatiga de luchar contigo misma. Así que yo te insto a que este tiempo que queda, que creo que ya no es mucho, madures. Porque la palabra de Dios dice que Él viene por su iglesia, que sin tacha y sin mancha. Y esa sin tacha y sin mancha no depende de nosotros, porque también nos han vendido que es que tenemos que ser santos. Pues ya somos santos, porque santos significa apartados. Y es Él quien nos ha apartado para Él. Y la santidad de la iglesia es el trabajo de Cristo en la cruz, porque Él es el que viene a pagar el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así que la lucha de la segunda venida de Cristo no es por el pecado, porque Él ya lo venció, Él ya pagó el precio por el pecado. La segunda venida de Cristo es en otra dimensión y a otro precio. Pero nosotros, su iglesia, los redimidos, los que hemos entendido y hemos recibido a Cristo y hemos recibido su obra, hemos sido santificados. Y por esa santificación viene por nosotros. Pero viene también por una iglesia madura. Muchos hablamos de las vírgenes necias y de las sabias, ¿cierto? Es que el aceite, pues yo te voy a decir una cosa. El aceite es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en tu vida es el único que puede llevar a que seas transformado de gloria en gloria. ¿En la medida de quién? ¿De lo santo que es tu pastor y de la vida que tiene tu pastor? No, uno es transformado a la medida de Cristo, porque hace 8 días también hablábamos que la iglesia es edificada sobre la piedra angular, y la piedra angular no es un templo ni una denominación, la piedra angular es Cristo. Así que todas las áreas de tu vida personal y de la iglesia en comunidad tienen que ser sopesadas en Cristo. Es que yo tengo luchas con mis finanzas. ¿Cómo madurar en mis finanzas en Cristo? Pues tú sabes que el dueño del oro y de la plata primero es el Señor, que el Señor es el que bendice la obra de tus manos, que el Señor es un Dios de orden, que el Señor es el que pone en tu casa el orden financiero, y a través de entender eso puedes ir a la palabra de Dios donde habla del dinero y del sexo más que de cualquier otra cosa y encontrar sabiduría para de manera personal crecer en esa área de tu vida donde tienes que madurar. Ok, vamos a leer Romanos 7 del 15 al 25. A ver si nos identificamos con esta carta que es tan bonita. Les habla sobre la lucha contra el pecado, porque definitivamente esa es la única forma en que vamos a crecer. Cuando nos confrontamos con el pecado, con esa área donde, porque todo aquello que nos aleja del Señor Jesucristo, todo aquello también es chisme, no solamente la homosexualidad, no solamente la promiscuidad, no solamente el adulterio, sino el chisme, la ira, las contiendas, la maledicencia, todo eso es pecado, al mismo nivel que el otro. Y es lo que no te permite crecer. Entonces mira lo que habla Pablo con respecto al pecado. Y está en Romanos 7 y lo vamos a leer desde el 14 al 25. Y mira lo que dice. Por lo tanto, aquí ya hay un diagnóstico, que a veces no sabemos ni diagnosticarnos. Por lo general diagnosticamos al otro. Por lo tanto, es que el problema es mi marido. No, es que el problema es mi hijo. No, es que el problema es mi trabajo. El problema es que es el sueldo. No. Mira cuál es el verdad. El problema no es que suba Biden o que suba, ¿cómo se llama este? Trump. El problema es otro. Mira lo que dice aquí. El problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. Y lo estaba hablando Pablo. O sea, el problema está en mí, porque soy demasiado humano. Esta carnita pesa. Un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal,
sino el pecado que vive en mí. ¿Te acuerdas que en Efesios leímos, antes éramos pecadores, ahora somos redimidos, pero sigo luchando con el pecado? Sigamos leyendo. ¿Cómo es de hermosa la palabra y les explica solita? Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es tremendo, y mi pastor Guillermo me lo explicaba. Ese pecado es como ese gusano. Yo no sé si a ustedes les han visto esas películas donde se les han metido un gusano y no se han dado cuenta. Ese es el pecado, ahí está. En Cristo somos nuevas criaturas. Dice que mi pasado no existe más, ser aquí es una persona nueva. Tú eres una persona nueva, que tienes todavía carne. Vas a ser perfecto cuando vayamos a la presencia del Señor, ya sea por muerte o porque nos llevó en su momento. Pero aquí vamos a tener que seguir luchando con esta carne, y definitivamente en la lucha con nuestra carne es que vamos a madurar. Madurar no significa conocimiento bíblico. Madurar significa dependencia y entrega total a la soberanía de Dios y a su autoridad. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Oh my goodness, tremendo. ¿Dónde está la batalla? En tu mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y esto es lo que creo que todos llegamos a la conclusión muchas veces. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y aparece después de desgraciado la palabra que más amamos nosotros en esta congregación. Se llama gracia. Gracia que se traduce en gratitud, porque es lo único que le podemos dar al Señor Jesucristo. Gracias por su gracia. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. La batalla con tu pecado no está en que te metas de monja, o te vayas al Tíbet, o te vayas y te aísles de este mundo contaminado. No, allá también llevas tus malos pensamientos. Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y si esto acabara aquí, diría uno, no, nada que hacer. Ve, no puedo. Así ya viene el primer obstáculo para crecer. No quiero crecer. ¿Por qué? Porque crecer significa sacrificio. Para mí uno de los ejemplos más bonitos y más entendibles del proceso de crecimiento es el de los deportistas. Si has decidido que tu hijo sea deportista, que sea, por ejemplo, tenista. Tenemos un amigo que su hijo es tenista, tiene que 9 años, y lo pusieron a jugar tenis desde los 5. Y ahora su vida es en función del tenis del niño, porque le ven prospecto, le ven futuro, potencia. ¿Pero qué implicó eso? Que ya no pudo seguir estudiando en el colegio. ¿Por qué? Porque las horas de entrenamiento para ser bueno en lo que decidió ser bueno, te va a demandar el bien más escaso, tiempo. Entonces le tocó redistribuir sus prioridades. Para la mayoría de papás, lo más importante es que vayan al colegio y estudien. Fíjate en eso, cuando encontró su verdadero talento, cuando encontró su norte, obviamente es importante estudiar, pero su prioridad es el tenis. Lo mismo pasa con un nadador, lo mismo pasa con cualquier disciplina física. Tú vas a tener que dedicarle la mayor parte del tiempo. Y no es diferente en la parte espiritual. Si tú quieres ser un cristiano espiritual,
Pues tú tienes que dedicarle al espíritu la mayor parte del tiempo. Y yo te voy a decir una cosa, como le dijo Pablo a los insensatos tesalonicenses: vayan y trabajen, porque todavía falta. Vayan y trabajen para que con sus bienes, sus dineros puedan apoyar la iglesia para seguir predicando la palabra de Dios. Vayan y trabajen para que al pueblo de Dios nunca le falte nada, porque el pueblo de Dios es tu casa y la casa de tus hermanos. Pero ¿qué quiere decir espiritual? Espiritual quiere decir en comunión. La cruz es lo que nos hace espirituales, porque la cruz nos apunta a la comunión de Dios con nosotros, que no depende de nosotros, sino del amor del Padre que nos ve a través de su Hijo, para el, a pesar de nuestra carne, de nuestra lucha con el pecado, seguir amándonos y seguir extendiéndonos su gracia. Su gracia. ¿Ustedes saben por qué el Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos y no le lavó las manos? Porque son los pies los que están pegados a la tierra. La tierra símbolo de mugre, de podredumbre y de contaminación. Ahí estaba la señal de un Dios que nos ha lavado los pies para siempre y nos los sigue lavando, porque su sangre sigue fluyendo en salvación, su intercesión sigue fluyendo en bendición. Y esta unión entre Dios y la humanidad se dio a través de Cristo. Y nosotros podemos comunicarnos con el Padre por la gracia del regalo que nos dio Jesús, su Santo Espíritu. Si tus oraciones no están en comunión con el Espíritu Santo, son oraciones vacías. Perdóname que te lo diga. Pueden sonar muy bonitas, pueden sonar muy elocuentes, pueden sonar muy bíblicas, pero la conexión de tu oración tiene que ser con el Espíritu. Y para conectarte con el Espíritu tienes que hacer amistad con el Espíritu Santo. Y cuando tú hagas amistad con el Espíritu Santo, te voy a decir que tu vida va a ser una aventura. Porque cada día vas a estar expectante a escuchar al Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida. En cómo quieres que trabajes, cómo quieres que eduques a tus hijos, cómo quieres hoy. Impresionante, ayer el Señor me dijo: vaya, le lleva la lonchera a su esposo al trabajo. Y yo: ay, Señor, fui a llevar la lonchera a mi esposo al trabajo. ¿Quién me lo dijo? El Espíritu Santo. Detalles bobos, porque uno vive como el caballo, sale corriendo la carrera del día sin ver más allá. No, el Espíritu Santo muchas veces te va a cambiar la cotidianidad de tu vida, y ojalá sea siempre, porque eso es espectacular. Pero tienes que hacer amistad con el Espíritu Santo. Pero también la cruz, en la parte horizontal, y lo repito y lo repetiré cuantas veces el Espíritu Santo me lo ponga, la comunión entre nosotros no se puede dar si no fuera por el Espíritu Santo, porque nosotros somos difíciles, porque nosotros ponemos expectativas en nosotros que no somos ni siquiera nosotros capaces de cumplir, porque cuando es cristiano el otro también pienso que es perfecto, y resulta que no es perfecto como yo. Somos simples barros en manos del alfarero que nos está dando forma, y solo el Espíritu Santo nos puede llevar a perdonar la falta de nuestro hermano sin necesidad de que nos pida perdón, porque crecemos en nuestra humildad de reconocer que es mejor vivir en paz que argumentar mis justificaciones. Nos lleva a entender que es mejor. Hoy una amiga me da una lección tremenda, me dijo: puedo ver a otra con amor sin reclamarle lo que me hizo en el pasado, porque el Señor simplemente me llevó a amarla. Eso me llenó de gozo, porque es fruto de lo que el Espíritu nos está llevando, a vivir en el Espíritu, ese Espíritu que te lleva a perdonar, ese Espíritu que te lleva a amar, ese Espíritu que te lleva a aceptar la voluntad de Dios soberana sin cuestionar, ese Espíritu que te lleva a ser ministro de reconciliación y de paz, y no de contienda y de división, que es mejor a veces quedarse callado que entrar en contiendas, porque en últimas, el único que puede hacer algo es el Señor. Amén. Entonces, el no quiero va a significar: ¿por qué no quieres? Porque te va a costar, te va a costar mucho, te va a costar la ausencia de placer. Y bueno, te digo, no solo el sexual, te va a costar el no comer algo que te hace daño. A mí me parece tremendo que en una casa de diabéticos haya pasteles Gloria, ponquecitos, muffins. Eso me parece inaudito, sabiendo que es
diabético, ¿cómo puede haber eso? Yo simplemente no lo compro. Pero te va a costar pasar por la panadería y oler esa delicia de pan recién horneado, pase por el otro carril. Te va a costar, crecer te va a costar. Dormir. Ahora es un problema ir a dormir porque esta vaina nos tiene esclavizados y resulta que el bienestar de tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, necesita un buen sueño. Y eso es menguar a la carne, dejar las redes sociales, dejar las películas, y dormir, porque dormir trae salud. Y de eso podemos seguir, del alcohol, del cigarrillo. Son luchas que puedes tener, pero que si quieres crecer, tienes que dar la batalla. Tienes que dar la batalla. Crecer atemoriza. Y mi defensa es, yo soy así. Así hablo, así como, así me visto, yo soy así. Pues cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, Él va moldeándote a como Dios quiere verte. El Señor nos ama tal y como somos. Pero esa frase también dice, pero no nos quiere dejar igual. Porque la medida de nuestro cambio es que en nosotros se deje ver el Señor Jesucristo. En cómo hablas, en cómo vistes, en la forma como trabajas, en la forma como manejas el dinero, en la forma como tratas a tu mamá, a tu papá, si los honras. El no quiero, el quiero, pero no puedo. ¿Cómo es eso? Dice Gálatas 5 que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Gálatas 5. Entonces dice, en mí hay una batalla. Espérate si lo leo. Rapidito. No, voy a seguir. Gálatas 5 habla sobre la batalla del espíritu y de la carne. Y habla de las obras de la carne y de las obras del espíritu. Léete Gálatas 5. Y en este punto, cuando tú dices, pero no puedo, ¿sabes por qué no puedes? Porque definitivamente alimentas más tu carne que lo que alimentas tu espíritu. Estaba hablando con Lina ahora y hablábamos sobre los dos cerebros. La mente y el estómago. Y los dos producen un efecto inmediato en tu cuerpo. Tu mente te lleva a estresarte y tu estómago también el estrés te produce ansiedad, te produce insomnio, te produce un montón de cosas. Pero el estómago también te produce, oh my God, lo mismo. Ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque son dos cerebros. Entonces, ¿de qué estás alimentando tu mente y de qué estás alimentando tu espíritu, tu estómago? Porque de acuerdo a cómo alimentes tu mente y tu estómago, va a estar tu salud mental y física. ¿Me entiendes? Entonces, en ese orden de ideas, ¿de qué estás alimentando tu mente? De las fake news, de los reportes de aquí, de los reportes de allá. ¿De qué alimentas tu mente? De los predicadores que solo hablan de destrucción y de condenación, pues tu mente va a estar en ese orden de ideas. Pero si tu mente se alimenta de una buena palabra, de una buena doctrina y de la amistad del Espíritu Santo que te lleva a discernir si eso es verdad o eso es mentira, y vas creciendo en la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, tu carne no va a ser tu problema, porque le das más peso a tu espíritu que a tu carne. Entonces, cuando llegue la tentación, tú podrás, como dice la palabra, mantenerte firme. Firme. La otra es, no sé cómo. Pues claro, ¿cómo vas a saber si no? Dice, ¿cómo van a saber si no leen? ¿Cómo van a saber si no hay alguien que les enseñe? Por eso es tan importante el liderazgo espiritual. Por eso es tan importante que el Señor, oremos por nuestros líderes y nuestros pastores para que el Espíritu Santo sea quien les hable y no se dejen llevar por las circunstancias y por el movimiento mundial, sino por la voz del Espíritu Santo para que le enseñen a su iglesia cómo sobrevivir en estos tiempos, cómo entender dónde buscar refugio, cómo comportarnos como iglesia, cómo madurar en el cuerpo de Cristo, cómo manejarnos en el reino de Dios y no en el mundo. Así que sí necesitamos nuestros maestros y líderes.
y tenemos una responsabilidad de oración por ellos. Y hay otra frase que nos tenemos que enfrentar a ella y es: no estoy listo. No estoy listo. Y eso suele pasar. Era impresionante porque ahorita me acuerdo de mi amiga que me decía: hace 4 años que te conocí, tú me hablabas del Señor y tú me decías, es que el Señor me habló y es que el Señor me dijo, y yo te escuchaba, era shh, como un murmullo por acá y me parecía lindo, pero no lo entendía. Hasta que empecé a tener comunión con el Espíritu Santo. Y ahora te entiendo, Miriam. Ahora te entiendo cuando me dices, el Señor me habló, el Señor me mostró. Mira cómo miro esta circunstancia de mi vida con relación a la palabra. Porque ahora estamos conectadas a la potencia, a la fuente, que es el Espíritu Santo. Tal vez tú también me estés escuchando como shh. Yo le pido al Señor que ponga una sed y un hambre en tu corazón de conectarte con el Espíritu Santo. Porque si el Señor me habla a mí, el Señor también tiene que hablarte a ti. Dios no le manda razones a la gente con otros. Dios quiere tener intimidad individual con su cuerpo. Y en esa intimidad individual con cada uno de los miembros de la iglesia, permitir que crezca la iglesia como un cuerpo uniforme. Pero en este movimiento no hay uniformidad en el cuerpo de Cristo. Hay unos que creen saberlo todo y otros que ni idea. Ahora no hay ovejas, ya sí son ovejas, pero son ovejas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le diría eso? Que no las dejan crecer, que no las dejan madurar, torpes, que todas agarran para la montaña porque no saben que aquí están los pastos, porque la palabra de Dios dice que Él hace que se escuche su voz, la voz de su pastor. Y su pastor no es Memo, ni Billy Graham, ni nada, sino su pastor es el Señor Jesucristo. A eso debe apuntar un pastor. No a que lo escuchen al pastor, sino a que escuchen a Jesús. Y en la medida que disciernan la voz de Cristo, puedan crecer en el conocimiento de esa verdad que va a traer libertad a sus corazones, de esa verdad que va a traer restauración a sus vidas, de esa verdad que tiene el poder para cambiar aún la muerte en vida. Entonces, mira lo que dice el versículo 2 de Efesios. El versículo 2:22 de Efesios dice: por medio de Él, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada, donde Dios vive ¿mediante qué? Mediante su Espíritu. Y ahí es donde Pablo, el Espíritu, aquí es donde Pablo, después de decir, miserable de mí que soy un desgraciado, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero aquí empieza la esperanza. En la esperanza que le dio a los efesios cuando le dijo, ahora ustedes son otra cosa, ahora ya no son judíos, ahora no es que vengan aquí a establecer doctrinas del Torá ni nada de eso, sino empiecen a establecer lo que es la iglesia. Y la iglesia es Cristo y su cuerpo, unido por las coyunturas, cada uno en su talento, en su don, para que lo ponga al servicio de los demás y crezcamos en la medida de Cristo para la venida gloriosa, para esperar su venida. Porque es que la iglesia debe anhelar su venida. Ahora tenemos pastores que dicen, Señor, no vengas que yo todavía no he acabado con este ministerio. Señor, por favor, tárdate un poquito que es que a mí todavía me toca convertir otros. Señor, es que lo que tengo es tan chévere que todavía no vengas. No. Nosotros estamos llamados a anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo, damos todo por basura, la vida misma, por Él, por verlo cara a cara. Yo no sé tú, pero yo tengo unas ganas de ver al Señor, de verlo, porque su cara siempre será de ternura, siempre será de aceptación, siempre será de calma. ¿Cuánto anhelas que el Señor venga? Y si anhelas que el Señor venga, no pongas tus ojos en el mundo, vuelve tus ojos al Señor.
Y en la medida que tú tengas tus ojos en el Señor, otros verán lo que tú tienes y por la gracia de Dios y su obra van a anhelar lo que tú tienes. Pero si otros vienen a ti para ver lo que tú tienes y no es Cristo, también se van a desilusionar. Se van a desilusionar. Y aquí viene Pablo con esta obra maestra. En el capítulo 8 de Romanos, y dice, por lo tanto, escucha esto, un por lo tanto es, esto es y así es y se acabó. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¡Wow! Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado. ¿Contra qué estás luchando? ¿Eres rencillosa? ¿Eres egoísta y tú sabes que lo eres y no quieres más? Pues ven al Señor Jesucristo y libérate de esa culpa que te ata. Ay, no, es que yo soy así, yo merezco porque es que yo soy una desgraciada. Cuando tú llegues al Señor Jesucristo, Él te quita la culpa porque Él ha cargado el precio de tu culpa y te libera de ese pecado. Por eso dice aquí Pablo, por lo tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué importancia entender el mensaje de la no condenación, porque es la no condenación la que te permite ser libre de la culpa, del temor, del rencor, porque si Dios no me culpa a mí, ¿quién soy yo para culpar a otros si somos igualmente desgraciados y necesitamos acudir a su gracia? ¿Quién soy yo para guardarle rencor a mi hermano si es Dios quien me ha extendido la gracia? Que no te pase lo que le pasó a los fariseos, que le decían al Señor, es que yo no soy como estos, que estos son incircuncisos, estos son del mundo, yo soy santo, yo vengo a la iglesia, yo esto. Y le dice el Señor, espérate un momentico, hay más sinceridad en este desgraciado que en ti que eres un religioso. Y eso sí que nos pasa a los cristianos, porque algo que nos cuesta a los cristianos es reconocer que necesitamos el perdón del Señor, que al recibir el perdón del Señor podemos ser transformados. Tremendo eso, tremendo venir con el corazón abierto a Dios y decirle, Señor, gracias por volverme a perdonar. Es que ni siquiera es perdóname, sino gracias por volverme a perdonar. Me humillo delante de tu presencia porque, Señor, reconozco que yo no puedo. Obra en mí en esta área de mi vida porque literalmente no puedo. Esa es una oración que jamás va a rechazar el Señor y que siempre va a traer una respuesta. Siempre, siempre. Porque la no condenación es el mensaje de la buena noticia de Cristo. Siempre se habló de la condenación. Siempre, y de hecho la ley apuntaba a condenarnos, no a salvarnos. Así que si hoy queremos llevarle al mundo el mensaje de la condenación, no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque eso no transforma la vida, simplemente los llena de más desesperanza y de más amargura. Pero cuando llegas a la gente, confrontándolos con el amor, confrontándolos con el perdón que Cristo conquistó para esta humanidad desgraciada, te aseguro que los argumentos y el orgullo más alto caen ante saberse perdonado, ante saberse amado. Ese es el mensaje que quiere que el Señor Jesucristo lo tenga claro su iglesia, la no condenación. Porque es por no condenarnos que tenemos un lugar en el reino de los cielos. Es por no condenarnos que ahora tenemos la mente de Cristo. Es por no condenarnos que ahora somos embajadores de reconciliación. No es por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es en nosotros. Somos una obra en construcción en las manos del alfarero. Cristo no vino solo a salvarnos, sino a transformarnos por el poder del Espíritu que da vida. ¿Por el poder de quién? Por el poder de yo ir y decir, yo ahora sí te prometo, Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Lo vas a volver a hacer, porque tus promesas siempre están fundadas en tus fuerzas, y tus fuerzas son muy pocas. Mientras que cuando vienes al Señor y le dices, yo no puedo, pero yo creo que tú sí puedes, el Señor va a empezar a trabajar en tu vida, te va a permitir circunstancias, te va a dejar ver palabras, te va a permitir tener amistades que te van a ayudar a crecer en aquella área de tu vida que Él quiere transformar. Es tan bonito estar en las manos del Señor.
Cristo no solo vino a solucionar nuestras crisis, sino vino para tener el señorío sobre nuestras vidas. Por eso el Señor les dice, esos que hablan de que en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, y el Señor les dice, no los conozco, no los conozco, porque muchos van tras el poder del Señor, pero no tras el señorío del Señor. Y eso tiene que ver con el reino. ¿Saben qué? El poder del Señor sirve para el mundo, pero la soberanía del Señor sirve para la eternidad. ¿Bajo qué yugo estás trabajando en Cristo? ¿Bajo el yugo del poder para que otros vean milagros o bajo el yugo del reino del Señor? De la salvación, de la regeneración, de la santificación y de la eternidad con Él. ¿Bajo qué yugo estás trabajando? Mira cómo hablas, mira lo que posteas. Eso es un excelente medidor de lo que estás creyendo. Crecer es madurar. Y madurar en Cristo solo significa una mayor dependencia de Cristo. Y si tú estás dependiendo de Cristo en realidad, tú estás viviendo en paz, tú estás viviendo en gozo, tú estás viviendo en salud, tú estás viviendo en armonía contigo mismo. Y al vivir en armonía contigo mismo, puedes vivir en armonía con los demás. Madurar en Cristo significa depender más de Cristo. Su muerte fue para salvación, pero su resurrección marca el reino y el dominio de Él. Ser edificados, como dice la palabra en Filipenses, para que seamos edificados, solidificados, está apuntando a que debemos crecer. Ese proceso de transformación solo puede darse en la medida que yo sea consciente de la obra perfecta de Cristo y en la medida de que yo sea consciente de la presencia del Espíritu Santo. Mis amigos, estamos viviendo un tiempo en el que o vives en el Espíritu y das fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe, o das fruto en tu carne. Discordias, contiendas, pleitos, disensiones, divisiones, gritos, maledicencias. ¿En dónde estás poniendo tu énfasis espiritual? Porque tú puedes creerte espiritual, pero vivir en tu carne. O tú eres espiritual y eres guiado por el Espíritu. Y eso se va a ver reflejado en cómo crías tus hijos. Eso se va a ver reflejado en cómo están tu esposo, en cómo están los tuyos más cercanos. Así que, mis queridos, vamos a seguir trabajando en esto. Dentro de 8 días vamos a ver los pasos fundamentales para crecer, que son la separación, la dedicación y la llenura del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos has dado de compartir tu palabra. Oro para que haga lo que tiene que hacer en mi corazón y en el corazón de cada persona que lo ha escuchado hoy o que lo va a escuchar en otro momento. Señor, ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la presencia de tu Espíritu en nosotros. Que tu Espíritu es un regalo y como un regalo, Señor, no depende de nosotros. Gracias, Dios. Oro para que podamos hablar con tranquilidad con el Espíritu Santo y escuchar su voz. Ayúdanos a quitar esas voces que nos perturban y no nos permites escuchar esa voz, Dios. Oro en el nombre de Jesús para que aquellas áreas de nuestra vida en las que debemos crecer, podamos confrontarlas con el poder de tu Espíritu Santo y ver en nosotros madurez, Señor, y que otros también puedan verla. Y que el fruto de nuestra madurez haga, Señor, que otros puedan ver en nosotros tu presencia real y viva. Jesús, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que medites sobre esto, que lo compartas el video y la enseñanza. Compártela con tus hijos si ha sido de edificación para ti. Déjanos saber en qué podemos servirte, cómo podemos orar por ti. Aquí estamos para ti. El Señor te bendiga. Nos vemos el domingo en el servicio a las 10:30.